Neurociencia. ¿Qué es un neurotransmisor y cuáles son sus funciones? Con el doctor Hernán Ávila Morales. Les invito a ver el siguiente video para conocer cuáles son las principales funciones de la dopamina y la acetilcolina en el sistema nervioso central. En capítulos anteriores trabajamos todo lo relacionado con la historia de las neurociencias. Uno de los aspectos resaltantes para el capítulo del día de hoy son sin duda los aportes de Ramón y Cajal como de Golgi respecto a las sinapsis, es decir, de cómo es que se transmite la información de una neurona a otra. En un capítulo posterior abordamos los métodos tradicionales, algunos de los cuales se han ido innovando y aún prevalecen, y las neuroimágenes, la tecnología moderna con la que se exploran las neuronas, el cerebro y todo aquello que está relacionado con el quehacer de las neurociencias. En un capítulo anterior también abordamos lo relacionado con las neuronas, sus funciones, el número que tenemos, su química, entre otros aspectos estructurales y funcionales de las neuronas. Y nos quedamos con la puerta abierta en el tema de la sinapsis, es decir, de cómo se transmite la información de una neurona a otra, ¿no?, a través del axón y llega a las dendritas. Esto es importante porque justamente el tema del día de hoy trata de lo que ocurre, ¿no?, a través de estas sinapsis, es decir, de esta transmisión neuronal, donde finalmente los axones, ¿no?, segregan unos productos químicos que, ¿no?, se transmiten a la siguiente neurona, que las capta a partir de las dendritas. Esto es importante porque solamente estamos abordando un aspecto de esta transmisión sináptica, porque hay dos, una que es una transmisión eléctrica y la otra una transmisión bioquímica. El tema del día de hoy, que trata acerca de los neurotransmisores, justamente va a abordar cómo es que se transmite esta información química de una neurona a otra. En el capítulo que estamos abordando, son los neurotransmisores los que hacen posible que este nivel de relación humana con el medio ambiente, con otras personas, que este aprendizaje, la creatividad, la intuición, la imaginación, y todo aquello que permite desarrollar ciencia, cultura, tecnología, sea posible. También el comportamiento humano. Factor muy importante a tener en cuenta, por cuanto muchos de los problemas que se dan en las organizaciones, sean educativas o empresariales, justamente tienen que ver con el factor humano. Entonces, el comportamiento es otro de los ejes a los que está totalmente abocada esta función de los neurotransmisores. Así tenemos que, para nosotros relacionarnos con otras personas, implementamos algunos procesos psicológicos, tanto emocionales como cognitivos. Esa capacidad para planificar, para tomar decisiones, ese nivel de pensamiento altamente elaborado, incluso de autorregulación, como sucede en la metacognición, los procesos de memoria, de atención, etcétera, todos están debidamente relacionados con el funcionamiento de los neurotransmisores. Uno de los primeros neurotransmisores que se descubrió fue el de la acetilcolina. Este es un neurotransmisor que se encuentra en las neuronas excitatorias y en el sistema nervioso autónomo.
cumple entonces esa doble función, la de excitación y la de inhibición de las actividades, de las acciones, de la respuesta, de la conducta, de la actividad misma del ser humano, tanto interna como hacia afuera. Dependiendo, obviamente, del tipo de sinapsis de la que se trata, en algún momento funcionará como un inhibidor y en otros como un excitador, ¿no? Por ejemplo, va a permitir de que se contraigan los músculos, ¿no? Se dilaten los vasos sanguíneos, se estimule y se mantenga un determinado ritmo cardíaco, intervenga en la actividad del sueño, como en otras actividades donde sea necesario poner en práctica toda nuestra atención, nuestra memoria asociativa y otros procesos motivacionales y emocionales, ¿no? Por eso que dependiendo de cuánto se incrementa o en cuánto disminuye la acetilcolina, ¿no? De esto va a depender que tengamos nosotros problemas como los que se presentan, ¿no? En el Parkinson, donde vamos a encontrar un exceso de acetilcolina, ¿no? Que es muy característico de esa expresión de espasmos y temblores que se dan en este tipo de problemas, tanto físicos como psicológicos, pero también en el caso contrario, la deficiencia de acetilcolina trae como consecuencia pues problemas muy serios de alteración o de afectación de nuestra memoria, ¿no? Como lo que encontramos en el Alzheimer, ¿no? Entonces aquí tenemos un claro ejemplo donde no tan solo la acetilcolina interviene, ¿no? En la actividad humana, vamos a decirlo entre comillas, normal, como también en ciertos trastornos de personalidad o trastornos neurológicos como los que hemos mencionado cuando hay exceso de acetilcolina en el Parkinson y de deficiencia de esta en los casos del Alzheimer. En el caso de la acetilcolina, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina y otros neurotransmisores, estos intervienen de manera simultánea en nuestro comportamiento y además tienen funciones muy específicas para determinados comportamientos normales o ciertos trastornos de la personalidad neuropsicológicos o neurológicos. En el caso de la dopamina, este es un mensajero químico que va a participar igualmente en las funciones que tiene la acetilcolina, tales como la atención, el aprendizaje, la memoria, también en ciertas funciones autónomas como la del sueño, la del control del ritmo cardíaco, entre otras. La actividad motora, por ejemplo. Así tenemos que en el caso de las personas que padecen de Parkinson, encontramos un exceso de acetilcolina. Entonces todos esos espasmos, esos movimientos involuntarios, movimientos que son de difícil control en las personas que padecen de Parkinson, ¿no? Existe un exceso de acetilcolina. Y en el caso de la dopamina, en estas mismas personas con Parkinson, hay una disminución de dopamina. Entonces, estamos hablando que estos dos neurotransmisores intervienen en este particular caso del Parkinson. En el caso de la dopamina, cuando hay disminución, menor presencia de la misma, ¿no? O cuando hay un exceso en el caso de la acetilcolina.
Lo mismo podríamos decir que además tienen funciones muy específicas. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, esa pérdida de memoria y otras características del Alzheimer, ¿no? Encontramos que hay una disminución de la acetilcolina. Entonces ahí hay una función muy específica de este neurotransmisor. Pero cuando hablamos de la dopamina, tiene una función también específica en el caso de un trastorno de la personalidad como lo es la esquizofrenia. En estos casos de esquizofrenia encontramos exceso de dopamina. De ahí que para concluir esta primera parte de los neurotransmisores, podríamos decir que los neurotransmisores tienen funciones muy específicas, pero también coparticipan en otros trastornos específicos y al mismo tiempo en una actividad humana. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, cuando dialogamos, exponemos, debatimos o conducimos un auto, ¿no? Estos neurotransmisores coparticipan, es decir, intervienen varios neurotransmisores, ¿no? Y tienen que estar en un nivel tal de equilibrio para que estas funciones se cumplan, ¿no? Y tengan la efectividad esperada.